Hebreos capítulo 9, verso 27, vamos a leer y dice así la palabra del Señor. Y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio. Una vez más, así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio. Gloria a Dios. Dios añada bendición a su palabra y nosotros podamos hacer conciencia en esta mañana de lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de la muerte. La muerte es una potestad o un espíritu que tomó autoridad sobre la vida del ser humano por la desobediencia de Adán. El apóstol Pablo dice que por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Y ese hombre es Adán y Eva. Que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y le sopló, ¿verdad?, en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. A ese hombre Dios lo puso en el huerto, le formó a su compañía Eva de una de sus costillas, pero antes de ponerlos, es decir, cuando los puso en el huerto, Dios le da una orden a Adán y le dice que de todos los árboles, de todos los frutos de los árboles podían comer, menos del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese árbol ellos no podían comer, porque el día que de él comieran, ciertamente iban a morir. Sin embargo, ellos, incitados por Satanás, que el Señor lo reprenda, que es el que siempre incita al hombre a desobedecer a Dios, a quebrantar la voluntad de Dios, a rebelarnos contra la palabra de Dios, porque esa es la verdad. Satanás es especialista en incitar al hombre y a la mujer para que se rebelen contra la voluntad de Dios o su palabra. Eva y Adán participaron y comieron del fruto del árbol que Dios les dijo que no comieran. A partir de ese momento, la muerte tomó control del ser humano. Por eso el apóstol Pablo dice que por el pecado, por el hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. Dice la carta a los romanos que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la muerte es un espíritu que se apoderó del ser humano por esa desobediencia. De ahí vemos cómo empezaron los hombres a envejecer. Empezaron a contarse los años y hasta el día de hoy los años pasan y los hombres envejecemos y nuestra naturaleza física empieza a deteriorarse hasta que llega el momento que este cuerpo es visitado por la muerte. Y es ahí cuando empieza lo que realmente es el hombre en el ámbito espiritual. Pero en esta mañana yo quiero que nos demos cuenta que si bien es cierto, estamos en un tiempo cuando cientos de personas están muriendo, partiendo de esta tierra. Cientos de personas. Y los médicos, la ciencia,
ha trabajado para buscar la cura. Y hay quien ha ido más allá y ha trabajado y está trabajando para detener el envejecimiento del cuerpo natural. Y es algo que por más que el hombre y la mujer busque sostenerlo, no puede sostener la juventud eterna en el cuerpo. Porque cada año que va pasando, cada día que va pasando, estamos envejeciendo. A otros la muerte les llega en su juventud, ¿verdad? En su adolescencia, en su niñez. Niños que nacen aún muertos, su cuerpo murió, ¿verdad? Y nace el cuerpo sin vida. Es un cuerpo que no tiene vida. Es un cuerpo que la muerte le quitó la vida a ese cuerpo. Porque la muerte le quita la vida a la carne física. Es por eso importante que cada uno de nosotros conozcamos lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque bien dice la palabra del Señor allá en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, el verso 1 dice así: acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. No esperes a que vengan los días malos y a que lleguen los años en que digas, vivir tanto no es motivo de regocijo. Mire bien lo que dice la palabra. O sea, lo que dice Hebreos, donde leímos la primera escritura que dice, así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio. Dios estableció que los hombres, todos tienen que pasar o tenemos que pasar por el proceso de la muerte. No hay quien pueda librarse de ese proceso en este cuerpo físico. Pero ahora bien, el escritor del libro de Eclesiastés dice, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven, no esperes a que vengan los días malos, a que lleguen los años en que digas, vivir tanto no es motivo de regocijo. ¿Por qué dice esto el escritor del libro de Eclesiastés? Porque llega la vejez, nos acercamos a la vejez y en la vejez es cuando empiezan a manifestarse el desgaste del cuerpo, sobre todo cuando no hemos cuidado el cuerpo, hemos llevado una vida descuidada. En la vejez es donde se manifiesta todo el desgaste del cuerpo físico. Empiezan a aparecer las dolencias en nuestro cuerpo. Pero Eclesiastés dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Entonces los hombres debemos de estar conscientes que todo hombre que nace, si el Señor no aparece antes, todos estamos sujetos a morir un día. Porque el escritor a los hebreos dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio. Eclesiastés dice, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. En la juventud el hombre tiene la oportunidad de acordarse de su Creador. ¿Y quién es el Creador del hombre? Es Dios. Es nuestro Señor y Salvador. Él es el Creador del hombre. Él es que allá en Génesis en el capítulo 2, ¿verdad? Nos dice que tomó polvo de la tierra, hizo un muñequito y le sopló aliento de vida y le dio vida al hombre. Dios crió al hombre con vida para estar en la eternidad glorificándole, exaltándole, alabando su nombre. Pero llegó el adversario del hombre y engañó al hombre. Y el hombre no se percató, se olvidó de lo que Dios le había dicho y participó del fruto del árbol que no debía de participar. Después del pecado, la muerte tomó control de la vida del hombre y a partir de ahí el hombre muere físicamente.
El hombre muere físicamente, espiritualmente el hombre también muere, pero el hombre no muere espiritualmente cuando muere físicamente. Ojalá me entienda, luego vamos a estar hablando de esto. Pero dice acá la palabra. Voy a leer una vez más lo que dice Eclesiastés capítulo 12, verso 1. Acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. No esperes a que vengan los días malos y a que lleguen los años en que digas vivir tanto no es motivo de regocijo. Ahora voy a leer el mismo capítulo 12 de Eclesiastés, pero ahora vamos a leer el verso 6 y el 7. Veamos qué dice. Antes de que se reviente la cadena de plata y se rompa la vasija de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y junto al pozo se venza la polea. Verso 7. Entonces el polvo volverá a la tierra de donde fue tomado y el espíritu volverá a Dios quien lo dio. Veamos qué preciosa es la palabra. Entonces en la palabra de Dios nos muestra nuestro Creador, hoy nuestro Padre Celestial para los que estamos en Cristo, que está establecido para los hombres que mueran. Y después de morir, los hombres pasan a la eternidad y pasan al juicio de Dios. Recordemos, la materia, la carne, se produjo de la tierra, mas lo espiritual del hombre, el alma y el espíritu del hombre, procede de Dios. Qué precioso es entender esto. No olvidemos que también los muertos, también los que creemos en Cristo Jesús, estamos supuestos a morir. Es decir, muchos murieron ya, muchos morirán todavía, o quizás moriremos todavía, porque esta naturaleza tiene que partir de es decir, esta naturaleza humana tiene que desaparecer, porque estamos envejeciendo. Lo queramos aceptar o no, aunque hoy nosotros presumamos de mucha juventud, de mucho vigor, de mucha fortaleza, y aunque nos cuidamos, y aunque nos vitaminamos, y aunque no quisiéramos que llegara la vejez se está acercando cada día. Y cada día que se acerca la vejez, diría el salvadoreño, olemos a ciprés. ¿Qué quiere decir esto? Estamos acercándolos al momento de la muerte, al momento de que este cuerpo tiene que morir. Ojalá me entienda, pero la invitación es que el hombre se acuerde de su Creador. ¿Por qué es importante que el hombre se acuerde de su Creador? A los que nos acordamos de nuestro Creador y buscamos a nuestro Creador y servimos a nuestro Creador, estos tenemos una bendición especial. Por eso el tema del título es Los muertos en Cristo. ¿Por qué? Porque hay hombres que han muerto y están muriendo en Cristo. Hay otros que están muriendo y murieron y van a morir sin Cristo. Acá hago esta aclaración. Porque los cristianos también morimos. Los que hemos creído en Cristo Jesús, los que servimos a Cristo Jesús, también morimos. Como los que no conocen a Cristo. Ahora bien, cuando un hombre muere, cuando una mujer muere, todos suponemos que va para el cielo. Todos suponemos eso, ¿verdad? Es evidente y lo vemos en todos los sepelios. Aún después de que aquella persona tiene años de que murió, la gente sigue pensando que desde el cielo aquella persona, si es un padre, está cuidando a los hijos. Si es la madre, desde allá está viendo a los hijos. Eso es lo que la gente sigue pensando. Y así cree la gente. Sin embargo, en este momento no olvidemos que Eclesiastés dice, le invita al joven que se acuerde de su Creador. ¿Por qué es importante que se acuerde de su Creador?
Porque si llega a morir sin acordarse de su Creador, sin buscar su Creador, entonces corre un grave peligro, un tremendo peligro. Porque no solamente estamos muertos físicamente, sino que también morirá espiritualmente. La muerte espiritual es la separación de Dios para siempre por la eternidad. Así como la muerte física es la separación del alma y del espíritu del hombre que vuelve a Dios y el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado, así el alma del hombre y de la mujer que muere sin Cristo se separa de Dios por la eternidad. Por eso es importante poner atención a lo que dice Dios. Sé que estamos viviendo en un tiempo cuando la gente, sobre todo la juventud, no quiere saber nada de Dios. No le importa lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, la sorpresa se la van a llevar cuando tengan que presentarse delante de Dios y van sin Cristo en su corazón. No aceptaron a Jesús, no recibieron a Jesús, no creyeron en su palabra cuando estaban en esta vida, en este cuerpo físico. Cuando tengan que dejar este cuerpo físico, ya no habrá oportunidad. Aquí es donde nosotros tenemos que poner mucha atención, porque la palabra del Señor dice en Juan capítulo 10, versos 9 y 10. Dice Jesús: yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Satanás mató físicamente y espiritualmente a los hombres, Adán y Eva, y desde ahí hasta nosotros, todos los hombres que han muerto olvidándose de Dios, sin tomar en cuenta la palabra de Dios, sin tomar en cuenta su Creador, todos están separados de Dios, murieron físicamente y están separados de Dios. Ahora, los que hemos creído en Cristo, los que creyeron en Cristo Jesús y ya murieron, nosotros tenemos que ponerle atención a lo que enseña la palabra de Dios. No solamente por ellos que ya murieron, por nuestros familiares, por nuestros hijos, por nuestros padres, que posiblemente ya murieron algunos de nosotros, sino también por nosotros mismos. Porque, hermanos amados, estamos en Cristo y tenemos vida eterna, pero este cuerpo está envejeciendo. Por más que usted y yo lo arreglemos y nos cuidemos, está envejeciendo. Si nos cuidamos es para tener una vejez saludable, mas no es para preservar la vida física. Y yo sé que muchos no quisiéramos partir y nos aferramos a esta vida. Nos aferramos a todo lo que tenemos en esta tierra. Y nos duele pensar que mañana se nos va a parar el corazón y nuestros hijos se quedan nuestros bienes, todo se queda. Porque así como llegamos a esta tierra sin nada, así sin nada nos vamos de esta tierra. Nada trajimos y nada nos llevaremos. Desnudos nacimos y desnudos partiremos. Esa es la ley de la vida. Por eso es importante que no solamente el que no le ha entregado la vida al Señor esté consciente de esto, sino también los mismos cristianos, porque los mismos cristianos, al no estar conscientes de que estamos envejeciendo y que nosotros tenemos dos eventos que nos esperan y que pueden suceder mañana, que es la muerte o el arrebatamiento de la iglesia, nos acomodamos y empezamos a practicar el pecado, empezamos a hacerlo desagradable a Dios, y ahí es cuando nosotros, si morimos en condición de pecado, recuerde que no podremos ver el reino de Dios. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá el reino de Dios. Entonces,
Debemos de ser conscientes nosotros que la muerte es algo que está a la vuelta de la esquina y está tocando nuestro cuerpo físico a cada día los que estamos en Cristo. Ahora, los que están sin Cristo, a ellos pues tiene el control de su vida, no solamente física, sino espiritualmente también. Porque dice aquí la palabra del Señor. Jesús hablando dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Oiga bien, por eso le digo, los muertos sin Cristo están separados de Dios. Y mueren espiritualmente y mueren físicamente. Mueren físicamente y mueren espiritualmente. Ahora bien, ¿por qué? Porque solamente hay una puerta para ser salvos. No para salvar este cuerpo, porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que se salva? Es nuestra alma, que fue criada por Dios, y esa es 100% espiritual. Esa no es materia, esa es espiritual. Entonces Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Pero dice, el que por mí entra, es decir, cuando yo decidí entregarle la vida a Cristo Jesús, ese día, ese 27 de febrero, allá en una de las playas del país de Guatemala, ese día la muerte perdió autoridad sobre mi alma. La muerte perdió autoridad sobre mi espíritu. Pero todavía le queda autoridad para poder tocar mi cuerpo físico. Todos los que estamos en Cristo tenemos que tener claro esto, que la muerte puede tocar nuestro cuerpo físico. Nuestra alma ya está en las manos de Dios y por eso tenemos que luchar y buscar mantenernos firmes y fieles al Señor hasta que Él nos llame a su presencia o Él venga por su iglesia. Porque veamos lo que dice acá. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Estás en Cristo, tienes vida eterna, eres salvo. Pero no eres salvo de morir físicamente, eres salvo de morir eternamente y para siempre, espiritualmente hablando. Por eso dice el Señor Jesús, aquí donde estamos leyendo, entrará y saldrá y hallará pastos. Verso 10, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Esa es la función del enemigo del hombre, que el Señor lo reprenda, que se llama Satanás. Así se llama. Dice, bueno, así le llamamos hoy, ¿verdad? Dice, él vino, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El ladrón del hombre es Satanás, que el Señor lo reprenda. Y luego dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Oiga bien, Jesús vino y se nació en este mundo de la Virgen María y murió en la cruz, ahí dio su vida, pero no para preservarnos una eternidad física en este cuerpo, sino más bien para salvarnos de la muerte espiritual, que esa nos escribe Apocalipsis, que en aquel día, en el gran juicio del trono blanco, todos los que no se hayan escritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego, y ahí estará el falso profeta, el anticristo, y la muerte y el Hades. Oiga bien, la muerte, aunque hoy hay gente que se le adora, es decir, hoy existe el culto de la muerte. En otras palabras, hay una religión que adora a la muerte. Hay un grupo de hombres y mujeres en este planeta Tierra que en vez de correr al dador de la vida, han corrido y definitivamente se han depositado en las manos de aquella que tomó el control del hombre por la desobediencia del hombre. Ahora le adoran, ahora tienen sus altares. Ahí donde se venden las estatuitas de San Judas, donde se venden las estatuas que hizo el que se encarga de hacer las imágenes, ahí donde se hizo la estatua de la Virgen de Guadalupe, ahí donde se hizo la estatua del San Judas,
ahí donde se hizo la estatua de cualquier santo, ahí también se hace la estatua o la imagen de la muerte. Y se la llevan al templo que está aquí por el Estado de México, la santifican y le hacen su altar y ahí le piden a ella. Es normal ver en los autos ahora cómo está la estampa de la muerte allí en los vidrios, en las ventanas o en el espejo trasero de un auto. En los taxistas también continuamente se encuentra la imagen de la muerte frente al conductor. Entonces la muerte tiene su propio culto ahora. El hombre que fue engañado por Satanás ahora adora a aquel que tomó posesión de él al comer del fruto prohibido. Sin embargo, Dios sigue dándonos la oportunidad y nos dice hoy en su palabra: yo soy la puerta, dice Jesús, y el que por mí entrare, en otras palabras, dice Jesús, yo soy la puerta. Si decides caminar conmigo, si decides adorarme a mí, si decides servirme a mí, entonces tú vas a ser salvo. Escúcheme bien, porque muchas personas creen que pidiéndole a la muerte ellos están protegidos de morir. Muchas personas creen que adoran a la muerte para que no mueran sus familiares, y le piden a la muerte para que no mueran sus familiares. Sin embargo, sus familiares mueren, porque está establecido por Dios que los hombres tienen que morir y después el juicio. Ni San Judas, ni la Guadalupe, ni tampoco la muerte puede detener la muerte física del hombre. El único que puede, mis amados hermanos, detener la vida si a Él le place, detener la muerte si a Él le place, es Jesús, porque Él es la vida. Por eso es importante que nosotros que estamos en Cristo estemos conscientes que si le clamamos a Dios porque un familiar sane, Dios lo puede hacer, pero en su soberanía Él decide qué hacer. Y nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios, porque Dios ha establecido que este cuerpo físico tenga que morir. Bendito el nombre del Señor. La bendición que tenemos es que si entramos por la puerta que es Cristo Jesús, entonces nos vamos a acercar a Dios. Y cuando tengamos que morir físicamente, entonces Dios está con nosotros. Por eso el salmista escribió, ¿verdad? Que ni a la muerte le tenía temor él, porque donde está un hijo de Dios, aunque haya muerte física, hay vida aún todavía. Bendito el nombre del Señor. Porque Jesús dice, gloria a Dios, aquí donde estamos leyendo, Juan capítulo 10, verso 10, dice así: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué precioso, ¿verdad? Ahí mismo en el capítulo 11 de Juan. Y hoy vamos a leer el capítulo 11 del verso 11 al 14. Vea bien lo que dice aquí la palabra. Dicho esto, dice aquí, dicho esto agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. Oiga qué precioso lo que estamos leyendo. Estamos leyendo acerca de la muerte de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesús, hermano de María y Marta, y Lázaro enfermó, pero era amigo de Jesús. ¿Cuántos amigos de Jesús sabemos en este momento? Ser amigo de Jesús es una bendición maravillosa. Es el privilegio más hermoso que el hombre puede tener. El hombre busca buenos amigos a veces. Dice, voy a ser amigo de Pancracio porque ese tiene billete, ¿verdad? Ese tiene billete, me voy a ser amigo de él. La joven dice, me voy a hacer amiga de Pancho porque ese tiene dinero, a lo mejor me caso con ese, ¿verdad? Me voy a hacer amigo de esa persona. Me voy a hacer amigo de este personaje porque este tiene cuello allá en el gobierno, para que cuando tenga necesidad, pues me eche la mano ahí.
¿verdad? Me voy a hacer amigo de tránsito para que cuando me encuentre sin licencia, pues tenga una consideración. Así es el hombre. Así piensa el ser humano. Pero veamos lo que dice aquí la palabra del Señor. Y a esto le debíamos de poner atención. Y esto deberíamos de buscar todos los seres humanos. Porque veamos lo que dice acá. Dicho esto, agregó: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. Jesús está hablando de la muerte de Lázaro como si estuviera dormido, ¿verdad? No está hablando de que ya no hay vida en ese cuerpo, ya no hay esperanza de ese cuerpo, sino que está hablando que está como descansando Lázaro, ¿verdad? Y dice acá, sigamos leyendo. Verso 12. Entonces los discípulos dijeron: Señor, si duerme, sanará. Ellos pensaron en el sueño, en el acto de dormir, porque Jesús les habló de que estaba dormido. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Los amigos de Jesús también mueren. Veamos, pero Jesús dice: vamos a despertarlos, porque para Jesús, sus creyentes, sus seguidores, sus servidores, los que entramos por la puerta que es Él, no morimos, sino vamos al lugar de reposo, al lugar de descanso. Esta es la bendición de los muertos en Cristo. Todos aquellos hermanos que ya partieron a la presencia del Señor y murieron en Cristo, ahora descansan. Están en lugar de descanso en la presencia de Dios. Veamos qué más dice aquí la palabra. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, aunque ellos pensaron que hablara del reposo del sueño. Verso 14. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto. Jesús no tiene problemas cuando habla de la muerte. ¿Por qué no tiene problemas cuando habla de la muerte? Para Jesús, la muerte es un espíritu más derrotado. Para los hijos de Dios, para aquellos que nos mantenemos en Cristo, para los que estamos en Cristo, la muerte es un espíritu derrotado que va a poder tocar este cuerpo quizá, pero no puede hacer más que esto. Esto es importante, porque muchas veces nosotros dejamos por un lado esto y buscamos la sanidad, buscamos los milagros, buscamos las provisiones de Dios y hacemos todo lo que podamos para preservar la vida. Y no creo que esté mal, está bien. Es bueno hacer todo eso, pero llegado el momento que aún buscando los buenos médicos, que aún pagando las medicinas más costosas, que aún poniéndonos nosotros en oración y ayuno, nuestros hermanos parten, nosotros no tenemos que verlo como una derrota o como un fracaso, porque no es un fracaso, es una bendición. ¿Por qué es una bendición? Porque aquel hermano o aquella hermana dejó de padecer en este cuerpo y ahora está en la presencia de Dios. Esto es lo que tenemos que ponerle atención, porque muchos hermanos nos resentimos, nos decae el ánimo cuando oramos a Dios por un familiar que está grave y de repente muere. Nosotros no aceptamos, nos cuesta aceptar que nuestro hermano partió. Y lo único que estamos haciendo ahí es rebelándonos contra la voluntad de Dios. Porque Dios estableció que todos los hombres tenemos que pasar por el proceso de la muerte. Todos. Sin embargo, la bendición está para aquellos que nos acordamos del Creador en los días de nuestra juventud y aquellos que entramos por la puerta que es Cristo Jesús. Él dice: yo soy la puerta y el que por mí entra será salvo. Así que amigo, amiga que estás ahí, tú que adoras a todos los santos menos a Jesús, tú tienes un grave problema.
Y el problema es que si llegas a morir adorando a todos los santos, pero no adoras a Jesús y no le entregas tu vida a Jesús y no reconoces a Jesús como tu Señor, tú tienes el problema que vas a morir sin Cristo. Y los que mueren sin Cristo, esos no tienen la misma bendición ni la misma oportunidad que tienen los que morimos en Cristo Jesús. Veamos bien acá lo que dice la palabra del Señor. Dios es bueno y maravilloso, ¿verdad? Es precioso nuestro Dios. Qué hermoso. En Lucas, en el capítulo 16, si no me equivoco, habla de que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió el rico y fue sepultado. Oiga bien. Aquí marca la diferencia totalmente. El mendigo muere y los ángeles llevan su alma a la presencia de Dios. Y muere el rico que no tenía necesidad de nada, pero él fue sepultado. ¿Cuál es la diferencia allí? Que Lázaro, el mendigo, se acordó de su Criador y servía a su Criador, adoraba a su Criador, y aunque en esta tierra pasó calamidades, dice la Biblia que estaba su cuerpo lleno de llagas y los perros venían y le lamían. Sin embargo, el rico tenía sus banquetes continuos, riquezas, abundancia de todo, pero al momento de morir ambos se marca la diferencia, una tremenda diferencia. ¿Por qué? Porque el mendigo fue llevado a la presencia de Dios por los ángeles y el rico fue sepultado. Y si usted lee en casa ese capítulo de Lucas, capítulo 16, se va a encontrar que el rico despertó en el infierno. Estando allá en tormento, dice que miró a Lázaro que estaba en el seno de Abraham. Y le dijo a Abraham, Padre Abraham, los dos eran judíos, los dos descendientes del mismo Abraham. Sin embargo, uno creyó y se confió de que estaba bien, el otro servía a Dios con todas sus limitaciones. Sin embargo, cuando uno muere pasa al reposo, al descanso, y el otro pasa a ser atormentado. Y aquí, hermanos amados, lo terrible es que dice que aquel hombre, el rico, despertó en el infierno y pide que Lázaro venga y le traiga por lo menos una gotita de agua a su lengua para que se apague la sed de su cuerpo, de su vida. Sin embargo, Abraham le contesta y dice, no puede ir de aquí para allá nadie, ni de allá para acá. Donde tú estás tampoco nadie puede venir para acá, a donde está el mendigo, donde está Lázaro. Nadie puede. Y entonces él dijo, pues te ruego que por lo menos evitemos que mis familiares vengan aquí. Pero ¿cómo? Sí, manda a alguien que les predique. Y Abraham dice, no, ahí tienen a Moisés y a los profetas. Ahí tienen la palabra escrita de Dios. Si no quieren ir a donde estás tú, que escuchen la palabra. Amigo, amiga que estás aquí. Si tú dices, yo no quiero ir al infierno, yo no quiero estar separado de Dios, pues hoy la palabra de Dios está al acceso de tus ojos y de tu oído. Y puedes leer la Biblia, puedes corroborar en la palabra de Dios que Jesús dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo, dice la palabra de Dios. Así que ahí tenemos la palabra de Dios. No va a venir la Virgen María, no va a venir María, la madre de Jesús, que ya murió y no ha resucitado, a decirte que te arrepientas. No, el Señor dejó escrito en su palabra diciendo, yo soy la puerta. Y el que por mí entrare será salvo. Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la bendición de los muertos en Cristo Jesús. ¿Sí me entiende, hermano? Por eso es importante que el hombre y la mujer aprendamos lo que dice la palabra de Dios. Y no solamente los que no conocen a Dios, sino nosotros que caminamos con Cristo.
Porque si hoy todavía tenemos fuerza, mañana no sabemos. Hermanos, la realidad es esta. Y es dura y cruel, pero esta es la realidad. Estamos en un tiempo cuando no sabemos cuándo vamos a morir. No sabemos quién pueda morir. No sabemos si puede ser entre un mes, en un año, no lo sabemos. Cada día es una bendición. Pero lo que sí sabemos es que hay un Salvador. Y ese Salvador se llama Jesús el Cristo. Él es el Salvador. Por eso la palabra de Dios es maravillosa y me gusta lo que dice. Quiero avanzar unos versos de este capítulo 11 de Juan. Y dice así: y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí. Estoy leyendo capítulo 11 de Juan, verso 21. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Oiga la fe de ellos. La fe de Marta, esa mujer que siempre estaba a los pies del maestro. Esa mujer que siempre se estaba alimentando de la bendita palabra de Dios que salía de los labios de el Señor Jesús. Esta mujer le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ella sabía, tenía la seguridad que Jesús tenía el poder para preservarle la vida a su hermano Lázaro. Pero Jesús no llegó cuando Lázaro estaba enfermo. Jesús quiso llegar cuando Lázaro ya había muerto. Y dice aquí donde estamos leyendo: por eso tenemos que tener cuidado, hermanos amados. Porque pueda que Jesús le estemos rogando para que no muera nuestro familiar, tu esposa, tu esposa. Y de repente Jesús dice: no, yo ya quiero que se venga. Yo ya quiero que muera, ya quiero hacerla descansar, ya quiero sacarla de esta tierra. Porque ahora la tengo segura en mis manos y se la dejo, quién sabe, ¿verdad? Porque Dios es así, Él conoce nuestro corazón, conoce nuestro presente y conoce nuestro futuro. Y acuérdese que Noé, después de que el Señor lo salvó, se emborrachó. Y sus hijos empezaron a hacer de las suyas. Y Lot, después de que el Señor lo salvó, también sus hijas lo violaron estando el borracho, dice la Biblia. Entonces el hombre siempre se desenfrena cuando está en este cuerpo físico. Entonces muchas veces para nosotros es doloroso y es difícil. Pero para Dios es conveniente, y para aquel que parte en Cristo es conveniente. Bendito el nombre del Señor. Ojalá me esté entendiendo. Dice acá: pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Oiga bien, acordémonos, ¿quién era Lázaro? Lázaro era un hombre que murió en Cristo porque era amigo de Jesús. Acuérdese de esto. Tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección. Marta era una fiel creyente en Cristo Jesús. De manera que le dolía el corazón por la partida de su hermano, sí. De manera que lloraba por la partida de su hermano, sí. Pero su corazón estaba firme y anclado en que la partida de su hermano era temporal. Porque iba a llegar el momento que su hermano nuevamente iba a resucitar. Lo que ella no sabía es que el dador de la vida no solamente puede resucitar a los que ya llevan un año de muertos o los que llevan 2 horas de muertos. No, el dador de la vida, que es Cristo nuestro Señor, Él lo mismo le da que pasemos 20,000 años muertos el cuerpo o que apenas acabe de morir para resucitarlo. Porque Él es el dador de la vida. Dice acá: tu hermano resucitará. Y luego dice: Marta dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Hay un día final. Bendito el nombre del Señor. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Hablando Jesús. Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. Jesús no dijo: la santa muerte es la vida. Jesús no dijo: San Antonio es la vida. Jesús no dijo: San Pancracio es la vida.
Jesús no dijo, mi madre María es la vida. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. La vida eterna está en Jesús. La vida eterna se obtiene por Jesús. Bendito su nombre para siempre. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta es la esperanza de los muertos en Cristo. Esta es la esperanza para los que estamos en Cristo. Escúcheme bien. ¿Por qué para los que estamos en Cristo? Porque dice aquí el Señor Jesús hablando, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No todos los seres humanos, sino el que cree en Jesús como Señor y Salvador de su vida. El que cree que Jesús murió en la cruz y que su sangre lo limpia de todo pecado cuando se arrepiente de su pecado y le entrega a Jesús su corazón. A partir de ese momento, ese hombre y esa mujer tiene vida eterna. Y debemos de tener la esperanza en el corazón que si morimos hoy al atardecer o mañana, resucitaremos. Y si muere un familiar en Cristo, nuestro familiar y nuestro hermano resucitará. Porque Jesús lo prometió. Porque Jesús lo declara. No lo declara la constitución de un país. No lo declara la constitución de una organización religiosa. No lo declara el credo romano de la Iglesia Católica. Lo declara nuestro Señor Jesús. Y por eso dice aquí la palabra del Señor. Y a esto tenemos que ponerle atención. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Veamos esto. Jesús no está hablando de la muerte física en ese momento. Jesús está hablando de la muerte eterna, de la muerte del alma. Pronto vamos a hablar de la muerte del alma, pero de la muerte del alma. Vea bien lo que dice aquí la palabra del Señor. Y le hace la pregunta a Marta, le dice, ¿crees esto? Es la pregunta del Señor. ¿Crees esto? Le dijo, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Bendito el nombre del Señor. Con esa confesión, María está rectificando, asegurando en su alma, en su corazón, que ella tiene vida eterna porque cree en Jesús. Ahora te pregunto, ¿crees que Jesús es el Señor y que vino de Dios para darnos vida eterna? Porque si crees esto y te arrepientes de tus pecados, ciertamente tus pecados te son perdonados y tú obtienes vida eterna. Y aunque mueras, no vas a morir eternamente. ¿Por qué? Porque morirá tu cuerpo. Pero tu alma, tu ser espiritual, pasará al reposo, al descanso. Donde estaba el alma de Lázaro cuando murió, estaba durmiendo, descansando. Es símbolo de descanso, sinónimo de descanso. En el sueño se descansa, el cuerpo se recupera. Entonces, cuando muere un hombre o una mujer en Cristo, pasa al descanso en la presencia de Dios. O en la presencia con Cristo Jesús. Viene a mi memoria aquel pasaje de la crucifixión de Jesús. Cuando uno de los que estaba a su lado le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estaba a punto de morir. Y aún faltándole minutos para morir, él clamó a su Criador, clamó a su Hacedor, reconoció a Jesús como su Salvador. Por eso le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta del Señor Jesús es, inmediatamente le dice el Señor, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bendito el nombre del Señor. Porque los dos estaban a minutos de morir, físicamente hablando. Pero aquel ladrón que murió en Cristo, que clamó a Jesús, no se fue al infierno. No fue al infierno, tampoco fue al purgatorio.
El que murió sin clamar a Cristo, el que murió diciendo: si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Ese también murió. Y no fue al purgatorio, fue al infierno. Pero aquel que dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, es inmediatamente que ese cuerpo dejó de existir. El espíritu de vida voló a la presencia de Dios y el alma fue a la presencia del Señor Jesús. Por eso le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Bendito el nombre del Señor, porque todos mis hermanos en Cristo que me ha dolido el alma su partida y han dejado un vacío en el corazón, ahora están en la presencia de nuestro Señor Jesús. Y esto es lo que nos debe de fortalecer a todos a todos los familiares que hemos perdido a un ser querido en esta pandemia. Y si aún no se ha perdido, si el día de mañana se perdiera, esto nos debe de fortalecer. Así como Marta tenía la seguridad que Lázaro, su hermano, iba a resucitar, así nosotros vamos a sepultar el cuerpo de nuestro familiar, sabiendo que ahí depositamos el cuerpo, pero su alma ya está en la presencia de nuestro Señor Jesús, esperando el momento cuando los muertos en Cristo han de resucitar. Bendito el nombre del Señor. Voy terminando. Filipenses capítulo 1, verso 21 y 23. Vea bien. A un hombre que amaba a Dios y servía a Dios. Lo que dice. Filipenses capítulo 1, verso 21 y 23. Este debe de ser nuestro pensamiento. Este debe de ser nuestro anhelo. Vea bien lo que dice. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Qué maravilloso! No está hablando cualquier persona ahí. Está hablando el siervo de Dios, el apóstol Pablo. Y está diciendo el apóstol Pablo, hablando de él como hombre. Dice: solo el tiempo de vida que tengo en esta tierra, lo vivo para mi Señor Jesús. Lo vivo para Cristo, haciendo la voluntad de Cristo, obedeciendo su palabra, predicando el evangelio. Eso vivía haciendo el apóstol Pablo. Por eso dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Posiblemente este verso lo veamos en una lápida de un borracho. Lo veamos en una lápida de un brujo. Posiblemente lo veamos en una lápida de un asaltante, secuestrador. Y la lápida está ahí y dice así. Ahora mi pregunta es: ¿ese secuestrador murió en Cristo o murió sin Cristo? Porque si no se arrepintió antes de morir, murió sin Cristo. Ahora, si se arrepintió y le pidió perdón y clamó a Jesús como clamó aquel ladrón que estaba junto con él en la cruz, es decir, a un lado con él, ese clamó: y acuérdate de mí. Si un ladrón, un borracho, un adúltero, cualquier persona que anda en pecado antes de morir clama al Señor, ese tiene vida eterna porque muere en Cristo. Pero si muere sin Cristo diciendo: a mí no me interesa lo que diga Jesús, a mí no me interesa lo que dice la Biblia, a mí no me interesa lo que dicen esos aleluyas, yo tengo mi religión. Ok, vete con tu religión. El problema es que abandonas este cuerpo y tu religión no te sirve después de la muerte. Después de la muerte, lo único que funciona es Cristo Jesús. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Está hablando Pablo de la muerte, mis amados hermanos. Hermanos preciosos en Cristo. No tengamos miedo de hablar de la muerte ni de enfrentarnos a la muerte, porque ella podrá tocar este cuerpo, mas mi alma no la puede tocar, ni tu alma no la puede tocar, porque tu alma la redimió Cristo dando su vida en la cruz del Calvario. Vea esto. Por ambas cosas me encuentro en un dilema. En estrecho, dice la Reina Valera 60. Pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo. Los muertos en Cristo están con
Cristo. Y si partimos mañana los que estamos hoy en este cuerpo físico, pero estamos en Cristo, seguiremos estando con Cristo. Escuchen bien. Los muertos en Cristo están con Cristo. Los que moriremos en Cristo estaremos con Cristo. Es decir, recibimos al Señor Jesús. Oh, gloria a Dios. Por eso, hermanos, nadie nos puede separar del amor de Cristo. Nadie, ni la muerte misma. Porque la muerte el Señor le da derecho de tocar este cuerpo. Voy a usar esa frase. Y le dice, ok, ya quiero a mi hijo acá conmigo. Ya quiero a mi hija aquí conmigo. Ve y toca ese cuerpo, que ya se pare ese corazón. Porque ya quiero a mi hija conmigo. Porque ya quiero a mi hija conmigo. A lo mejor tiene una enfermedad, pero ya quiero que se venga. A lo mejor está bien sano, pero ya quiero que se venga. Gloria a Dios. Veamos bien, mis amados hermanos, lo que dice la palabra. Pero por ambas cosas estoy en un dilema, en estrecho, pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo. ¿Qué deseaba el apóstol Pablo como servidor y seguidor de Jesús? Estar con Cristo. Pero para poder estar con Cristo, él necesitaba morir físicamente. Porque presente en el cuerpo, ausente de Cristo. Pero ausente del cuerpo, presentes con Cristo. Bendito el nombre del Señor. Para la iglesia, los pastores es mejor que estemos en vida, para la iglesia. Pero para el Señor y para nosotros es mejor morir. Porque se acaba todo el estrés, los dolores de cabeza, las angustias, las aflicciones, las tristezas, las dificultades para pagar la renta, las dificultades para salir adelante con todos los gastos de la obra del Señor. Se acaba todo eso y partimos, pero para la obra no. Cada que un pastor parte a la presencia del Señor, siempre pasan cosas dentro de la obra del Señor, aunque Dios tiene el control de todas las cosas y Él lo permite así. Sin embargo, para la obra siempre es motivo de tristeza y de flaqueza muchas veces. Sin embargo, usted y yo que conocemos a Cristo, tenemos que tener presente esto en nuestro corazón. Tenemos hijos, sí. Tenemos cosas materiales que Dios nos ha dado, sí. Arreglemos todo eso en su debido momento. No sea decidioso. Y no ande ahí pensando que nunca se va a morir, porque la muerte está a la vuelta de la esquina. Y deberíamos de estar anhelando estar en la presencia del Señor. Por eso dice el apóstol Pablo acá. Precioso es Dios. Ya termino. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 9 y 10. Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que despiertos o dormidos vivamos unidos a Él. Qué precioso, ¿verdad? Vea qué maravilloso, mi hermano, esto. Jesús murió para que nosotros, sea que despiertos, es decir, sea que mientras caminamos en este cuerpo físico, o sea que dormidos, o sea, cuando muera este cuerpo, recuérdese, cuando habla de dormir, habla del descanso eterno, después de la muerte del cuerpo físico, de los muertos en Cristo. Recalco, los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo, los que entramos por la puerta que es Jesús y encontramos la salvación. La muerte no tiene potestad sobre mi alma. Puede tocar mi cuerpo si el Señor lo permite, y cuando el Señor lo permita va a tocar este cuerpo. Pero mi alma le pertenece al Señor Jesús. Y aunque estemos de pie, vivamos para Cristo. Porque si vivimos para Cristo hoy en esta tierra,
cuando partamos a la presencia del Señor, seguiremos con Cristo. Aunque ande en sombra de valle y de muerte, no temeré mal alguno. Bendito el nombre del Señor, porque tú estarás conmigo. Jesús está con nosotros en la vida y en la muerte, y después de la muerte sigue estando con nosotros, porque para eso vino el Señor a morir a la cruz, para derramar su sangre en la cruz, para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Por eso mandó a sus discípulos y les dijo: vayan y prediquen este evangelio, y todo aquel que crea y sea bautizado, este será salvo, mas el que no cree ya ha sido condenado. Bendito el nombre del Señor. Esto es lo tremendo, esto es lo peligroso. La muerte no es el problema. El problema es cómo estamos cuando vayamos a morir. ¿Estarás sin Cristo o estarás sin Cristo? Porque si estás con Cristo, seguirás con Cristo. Partiremos de esta tierra y seguiremos con Cristo. Pero si estamos sin Cristo, entonces nos espera la condenación eterna.